Dios ha sido fiel, hermanos. Ha sido, es y será fiel para siempre. Buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga abundantemente. Buenos días a las personas que nos visitan por primera vez. Reciban una cordial bienvenida de parte de su iglesia, Alto Refugio. Queremos también felicitar a nuestros hermanos y hermanas que ayer cumplieron con la obediencia que manda nuestro Dios, a esos 11 guerreros valientes que obedecieron y se bautizaron el día de ayer. Démosles un fuerte aplauso también para ellos. Qué hermoso y maravilloso cuando nuestra iglesia crece cada día. Amén. Bueno, hoy quiero comenzar esta prédica haciéndoles una pregunta. ¿A quién de los que están aquí presentes les gusta que les den regalos? Sí, sí les gusta, ¿verdad? A la mayoría de nosotros nos gusta recibir regalos. Aunque cuando vamos avanzando en edad, cuando ya pasamos a ser menos joven, indicamos que no queremos regalos. Yo siempre le digo a mi esposa, no te preocupes, no quiero regalos. Pero eso lo digo de los labios para afuera. Así que pilas, caridad. Me acuerdo cuando era pequeño, una de las etapas más hermosas e inocentes que se vive, en la época de Navidad, yo recibía muchos regalos. En esa época, mi madre me aconsejaba que haga una lista de regalos y se la pida al gordito con barba blanca, no sé si ustedes lo conocen. Y yo ni corto ni perezoso, cogía una hoja, en ese tiempo no sé si ahora habrá esas hojas de papel ministro que habían 4 carillas, y yo las llenaba de una lista de pedidos de regalos. Esos regalos iban desde un trompo hasta un carro último modelo. Pensándolo bien ahora, creo que en ese tiempo le estaba provocando a mi madre un infarto en el corazón, porque ella era la que revisaba la lista. Pero en sí, hermanos y amigos que están presentes, a todos nos gusta que nos den algo, ¿verdad? Que nos den un obsequio. Nos llena de alegría que nos den un regalo. Pero hoy les tengo una noticia maravillosa. Dios nos dio un regalo maravilloso y quiere que hoy recuerdes del mejor regalo que hemos recibido de parte de nuestro Padre en esta tierra. Digo que recuerdes porque ustedes y yo ya lo hemos recibido. Y si no lo has recibido aún, hoy Dios te lo puede dar. Por eso que le he puesto al título de esta prédica, el regalo enviado de Dios. Pero ¿cuál es ese regalo que envió Dios a esta tierra? Ese regalo maravilloso se llama Jesús. ¿Y cuál fue el propósito de enviar a Jesús? El propósito de ese regalo es de salvar a la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, en los versículos 16 y 17, estos evangelios ya lo hemos visto mucho y parece que ya lo sabemos hasta de memoria. Dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense cómo nos ama el Señor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el propósito de Dios de darnos ese regalo precioso, ese regalo maravilloso llamado Jesús, es para salvar la humanidad. Ya nosotros nos ha salvado, ¿verdad? Ahora alguien se debe preguntar y a decir, pero ¿por qué salvar a la humanidad? Si Dios fue el que nos creó, Dios nos ama, Dios es bueno. Y sí, tienen razón, Dios es bueno, está lleno de misericordia. Y Dios nos creó y nos dio una vida perfecta. Pero debido a la desobediencia de los primeros seres humanos, de Adán y Eva, fuimos destituidos de su reino. Y al ser destituidos de su reino, la maldad fue creciendo en nosotros. En el primer libro de Génesis, dice que en la tierra había mucha maldad por parte del ser humano. Y en la actualidad también hay mucha maldad, ¿verdad? Hemos visto que la maldad va creciendo. Vemos más personas que se interesan por sí mismos, andan afanados, peleando. Ahora recién hemos visto otro muerto en la penitenciaría, ¿verdad? Y los que han visto el video ven cómo la forma en que lo mataron a este señor
Entonces ya no hay sensibilidad con el ser humano. Entonces esa maldad ha crecido en la actualidad. Un amigo mío me preguntó y me dice, pero ¿dónde está Dios? Si Dios está lleno de amor, ¿por qué permite eso? Bueno, Dios con una sola palabra lo puede detener, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que la maldad va creciendo. Entonces Dios permite eso o deja permitir, es porque ya los tiempos se acaban, porque nuestro Señor Jesucristo está por venir. Entonces nosotros ya como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, discernimos la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos la hora ni la fecha, si vendrá de noche, de día, pero discernimos que los tiempos están cortos, así que debemos prepararnos cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 6, de los versículos 5, 6 y 7, yo les voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste. En la Reina Valera dice, se arrepintió de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Entonces, hermanos y amigos que están presentes, el ser humano con la maldad, con las malas obras, con las malas actitudes, le causa mucho dolor a nuestro Padre. Y si no fuera porque Dios nos ama tanto, ya no estuviéramos aquí, ya no estuviéramos en este mundo. En la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y mediante él nos dio otra oportunidad de seguir viviendo. Al darnos otra oportunidad, Dios le hizo una promesa maravillosa a Noé, la cual fue que nunca más iba a destruir a la humanidad, nunca más iba a destruir a los animales, a las plantas, etc. En Génesis capítulo 9, versículo del 9 al 11, dice la palabra, ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Esta promesa incluye a todas las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en la casa flotante, en el arca, ¿verdad? Y esta es mi promesa, nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. Qué maravilloso que es nuestro Señor, cómo nos prometió. Y sí, hizo Jehová el pacto con Noé, y se acuerdan ustedes, han leído que es por intermedio del arco iris, nos acordamos de ese pacto, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros seguimos haciendo maldad en este mundo. Y tomamos como burlas las promesas que nos hace nuestro Dios. No provoquemos la ira del Señor. Miren, la palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. No dice que no tiene ira, dice que es tardo, que es paciente, que no quiere derramar iras. Entonces no provoquemos la ira del Señor. Miren que en el pueblo de Israel era algo natural que Dios se comunique frecuentemente con ese pueblo. Pero debido a las tantas desobediencias del pueblo de Israel, tuvo que darles un escarmiento. ¿Por qué? Porque sencillamente la maldad había crecido y se quedó en silencio durante 400 años, o sea, durante 400 años no le habló al pueblo de Israel. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, era algo común que Dios hablaba con los profetas, ¿verdad? ¿Por qué 400 años? Porque la diferencia de años entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, a Mateo, que está en el Nuevo Testamento, es de 400 años. Entonces Dios no le habló durante ese tiempo a este pueblo, y yo creo que estaba pensando que nosotros no nos merecíamos vivir. Pero Él ya había hecho la promesa de no aniquilarnos, y lo que Dios promete, lo cumple, ¿verdad? Por eso es que Dios aplicó otro plan que tenía. ¿Cuál era ese plan? Que Dios escogió con amor el plan de enviarnos a su único Hijo, llamado Jesús, para salvarnos, para darnos otra oportunidad. Gloria al Señor.
Ese plan ya lo tenía preparado, porque nuestro Padre sabía, sabe y sabrá todo lo que va a pasar. Por eso envió al Mesías, al Cristo, al libertador de la humanidad. Jesús es el Mesías. ¿Pero qué significa Mesías? Bueno, la palabra Mesías viene del hebreo Masiat, que significa ungido, rey, el salvador, el liberador de un grupo de personas o de la humanidad en general. Entonces, aquí en este mundo hay muchas sectas, inclusive parte del mismo pueblo judío, que no aceptan a Jesús como el Mesías, que no aceptan a Jesús como el Cristo. Muchos dicen que fue un profeta, y sí lo fue. Otro que es un arcángel, otro que es un Dios inferior al Dios eterno de la Biblia. Los mismos fariseos lo tildaron de impostor cuando Jesús estaba en esta tierra. Pero la verdad está en su bendita palabra, y nosotros sabemos la verdad. La Biblia dice enfáticamente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que es el enviado de Dios, que es el ungido, que es el libertador. Y también dice que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos, Jesús es Dios. Este tema lo vamos a ver más adelante. Ahora, la llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra fue profetizada, y son profecías que anuncian su venida hace muchos miles de años antes de que Él venga. Estas profecías se cumplieron con su llegada y son motivos suficientes para saber que la Biblia, que dice esta verdad, está inspirada y hecha por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo hicieron unos hombres, Dios escogió a personas para hacer la Biblia, pero siempre fue inspirada al 100% por su Santo Espíritu. Una de las profecías está en el libro de Génesis. Dios hace la promesa a Abraham sobre la simiente que es Cristo. Esta promesa fue dada 430 años antes de que exista la ley de Moisés. Esta promesa fue con el motivo que por la fe en su Hijo Jesucristo, los seres humanos, o sea, nosotros que estábamos destituidos del reino de Dios, fuésemos llamados hijos de Dios. Y todo lo que hemos recibido, seamos uno en Cristo Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18, dice la palabra, aquí Jehová le está hablando a Abraham, y le dice, en tu simiente, la palabra simiente es semilla, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está Ecuador también, por cuanto obedeciste a mi voz. El apóstol Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento, en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entendamos bien esto, dice ya tu simiente, acá no hay más semillas, así que es en vano estarles pidiendo a los San Bartolo, un poco de santos que hay aquí en este mundo, ¿verdad? El único que te lleva al Padre se llama Jesús. El único que te da la salvación y la vida eterna se llama Jesús. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Nuestro Padre nos escucha por intermedio de Él. En este libro de Génesis dice que todas las naciones serán benditas. No solamente Israel, sino todas las naciones, incluido Guayaquil, tienen la oportunidad y la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Tienen la oportunidad de obtener la salvación y vida eterna por medio de ese regalo maravilloso y precioso llamado Jesús. Hay otra de las profecías, es su nacimiento. Dice que Jesús nació de una virgen. Virgen significa que una mujer no ha tenido relaciones íntimas con varón. Y esta profecía la hizo el profeta Isaías hace 750 años antes de Cristo. Y lo dijo en el capítulo 7, versículo 14. Yo les voy a leer en la Reina Valera y dice, por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. En Mateo 1, versículo 18, lo confirma y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra desposada era que ella ya estaba comprometida con José, pero no vivían juntos, ¿verdad? Entonces, la venida de Jesús fue el evidente cumplimiento de lo que profetizó Isaías. Pero qué raro ver a una virgen concibiendo, ¿verdad? Para nosotros es algo ilógico, sin sentido. Por ese mismo motivo que el nacimiento de Jesús es un milagro maravilloso que lo hizo nuestro Padre Celestial. Y esta profecía se cumplió en Jesucristo. Sin lugar a duda podemos decir y afirmar que la encarnación del Hijo de Dios representa para todos nosotros un acontecimiento de gran significado y que debe marcar un mensaje de esperanza para todo el que cree en Él. Por eso, hermanos, Jesucristo tiene que ser el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. Digo que Jesucristo tiene que ser el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. Él fue el que soportó insultos. Él fue el que soportó dolor, burlas, cansancio y hasta lloró por su pueblo. Él no tuvo pecado, sin embargo se hizo pecador por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Miren, en esa cruz se crucificaban a los malhechores, a los asesinos, a los ladrones. Y Jesús estuvo ahí, siendo puro y sin mancha, sin pecado. Él fue crucificado al lado de dos asesinos. Por eso es que nosotros tenemos que valorar esto, porque en realidad lo que deberíamos estar en la cruz, crucificados, somos nosotros. Amén. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para seguir hablando de estas profecías maravillosas que nos demuestran que Jesús es el Mesías. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, en la cual ustedes pueden leer y asegurarse en su casa que Jesús es el Cristo, el prometido de Dios que vino a salvar a la humanidad. Esto le da derecho a nuestro Señor Jesucristo a tener la supremacía de todo lo que hay en el cielo, de todo lo que hay aquí en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa supremacía? La palabra supremacía es superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Es la autoridad más elevada sobre el poder de un pueblo o una nación. Jesús es esa autoridad. Jesús es el gobernante único de todo el universo y todo lo que ocurre en él está dentro de su control. Por eso que nosotros debemos aceptar el señorío de Cristo, dándole el primer lugar a Él sobre todas las cosas. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada es más importante que Jesús. El apóstol Pablo, en la carta de Colosenses, en el capítulo 1, nos habla sobre la supremacía de Cristo. Y escúchenme bien esto, nos habla que Cristo junto al Padre y el Espíritu Santo fue el ser creador y sustentador de toda la creación y existió antes de toda cosa creada. Qué maravilloso que es la palabra, porque nos enseña mucho, pero tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 1 de la carta de Colosenses, en los versículos 15 y 16, y dice así, aquí está hablando el apóstol Pablo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. El apóstol Juan también lo confirma en su evangelio. En el capítulo 1, del versículo 1 al 4, en la traducción del lenguaje actual lo dice: antes de que todo comenzara,
ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. ¿Y quién es la palabra, hermanos? ¿Quién es la palabra? Jesús, ¿verdad? Este manual maravilloso tiene la respuesta. En Juan 1 mismo, en el versículo 14, en la traducción del lenguaje actual, dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La palabra es Jesús y Jesús es Dios, lo dice el apóstol Pablo. Y la palabra era Dios, o sea, Jesús es Dios. Ahora, Satanás y sus colaboradores no dejan de trabajar para destruir esta verdad bíblica. La mayoría de las sectas no reconocen a Jesús como Dios. Y estos colaboradores centralizan sus esfuerzos en las personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Pero por qué no conocen la palabra de Dios? Puede ser por vaguería, por ignorancia, por desinterés de leer la Biblia. Y hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Es que nosotros podemos ser presas fáciles a ser engañados. Por eso es muy importante, hermanos, estar familiarizados con la palabra de Dios. Hay que dedicarle tiempo, hay que escudriñar, hay que investigar. Una de las cosas más hermosas que tiene la iglesia Alto Refugio es que la palabra de Dios siempre las pone en lo más importante que hay. Aquí hay varias actividades, hay ministerio, hay oración de intercesión, que hay los viernes y los sábados. Pero antes de venir a interceder siempre está la palabra primero. Venimos los miércoles a BPL, antes de irnos a estudiar, escuchamos una porción de la palabra. Cuando hay reunión de líderes, la reunión de líderes es para ver temas de la iglesia, ¿verdad? Para ver el crecimiento de la iglesia. No vamos directamente al tema, sino que vamos primero a leer la preciosa palabra. Entonces debemos familiarizarnos con la palabra de Dios y eso evita a que seamos engañados por el enemigo. Así que si alguien viene, por ejemplo, y les dice: vámonos al estadio, que ahí hay el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué decimos nosotros? Sí, vámonos, cojamos la maleta y vámonos. No. Vámonos a tal parque que ahí Jesús va a estar presente. ¿Qué le decimos? Vamos. ¿Ah? Jesús es omnipresente, Él está en todas partes. Así como está por allá, está aquí y aquí lo sentimos en nuestro corazón. Cuando tenemos base fundamental y vamos a alguna iglesia y el predicador comienza a hablar, nosotros discernimos cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor. La Biblia ilumina nuestras mentes, ilumina nuestro camino y no somos presas fáciles para ser engañados. Vamos a confirmar mediante la palabra bendita que Jesús es Dios. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 1, en la traducción del lenguaje actual dice, aquí está hablando el apóstol Pedro, yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciban mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues lo hizo confiar en Él, como nos hizo confiar en nosotros. Alguien se debe preguntar, no, pero es que Pedro estaba con Él, estaba comprometido con Jesús, Bueno, el apóstol Pablo no anduvo con Él. Y también lo dijo en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, así debemos vivir, mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí nos confirma que Jesús es Dios. En la cultura judía, la reverencia a Dios era muy importante. Para los judíos solo tenían en sus mentes adorar a Dios. Ellos no adoraban a nadie que no sea al Padre Celestial. Los discípulos de Jesús fueron judíos, ¿verdad? Y ellos reconocieron a Jesús como Dios, como el Dios Todopoderoso, y lo adoraron. Hay un suceso en la Biblia que hemos leído muchas veces, cuando Jesús manda a sus discípulos a la barca para que se vayan a la otra orilla, y en esa noche hubo mucha tormenta, y estos discípulos estaban muertos de miedo, hasta que llegó Jesús caminando en el mar hacia ellos y calmó la tormenta. Ahí dicen esos versículos que los discípulos de Jesús, que eran judíos, lo adoraron, reconociéndolo con el Dios verdadero. Entonces, aquí vemos que Jesús en ningún momento los corrigió, les dijo, ¿por qué adoran a un ser o a un profeta mortal, verdad? En lugar de todo eso, Jesús aceptó la adoración, sabiendo realmente que era el Dios encarnado. Lastimosamente, hermanos, hay muchos seres humanos que no entienden o comprenden que Jesucristo es Dios e ignoran las cosas divinas. Pero nuestro Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que busca la manera, busca los métodos para que la persona se interese en conocer la verdad. Él usó muchas maneras para que yo llegue a saber la verdad. Y encontré en el internet un relato hermoso de un escritor estadounidense, Paul Harvey. Y dice así: había un hombre incrédulo que no podía tolerar la historia de Jesús acerca de la encarnación y de que Dios vino a la tierra como hombre. Una mañana nevosa y de mucho frío, divisó una bandada de pájaros que estaban acurrucados sin tener dónde refugiarse. Quiso ayudarlos y pensó en acogerlos en el pequeño establo que tenía. Esto les serviría como albergue para que tengan calor. Él planeó cómo dirigirlos a los pájaros al establo y abrió las puertas de par en par y prendió la luz, pero los pájaros no entraron. Entonces se les ocurrió atraerlos con comida. Corrió a su casa a coger migajas de pan y las esparció en la nieve, haciendo un sendero, haciendo un camino hasta la puerta del establo. Pero para sorpresa suya, los pájaros ignoraron las migajas y continuaron aleteando inútilmente en la nieve. Se morían de frío. Él intentó atraparlos, trató de ahuyentarlos en dirección al establo, caminando alrededor de ellos y agitando sus brazos, pero no logró el objetivo. De repente se dio cuenta de que le tenían miedo los pájaros a él, y razonando se preguntó: para ellos soy una criatura extraña y aterradora. Si solo se me ocurriera alguna forma de hacerles entender que pueden confiar en mí, que no estoy tratando de causarles daño, sino de ayudarlos, pero ¿cómo lo hago? Él, cualquier movimiento que hacía tendía a asustarlos y simplemente no lo querían seguir. No se dejaban guiar porque le tenían miedo, porque le temían, ¿verdad? Y él pensó nuevamente y dijo: si solo pudiese transformarme en un pájaro y socializar con ellos y hablar su lenguaje, entonces podría decirles que no hay nada que temer y podría mostrarles el camino al tibio y seguro establo. Pero tendría que ser uno de ellos para que pudiera ver, oír y comprender. Este pensamiento se convirtió en una súbita revelación. Él, estupefacto, se acordó del mensaje fundamental que un día lo había leído en la Biblia, que decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De pronto este señor, el evangelio que había escuchado, adquirió absoluto sentido y cayó de rodillas sobre la nieve, reconociendo que Dios se hizo hombre para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad y la vida. Ese hombre llamado Jesús dio la vida por nosotros. Y gracias a ese sacrificio nosotros estamos aquí,
gozándonos, adorándolo, alabándolo y escuchando su preciosa y maravillosa palabra. Por eso que me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo, y no me cansaré de repetirlo las veces que sean necesarias. Lo he puesto en varias prédicas también esta palabra, pero es necesario para plantar una semillita en el corazón de cada ser humano. Y dice así en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermoso y maravilloso. Jesús nos dejó ese regalo maravilloso que es la salvación. Un regalo inmerecido, pero que a Él le ha placido que lo obtengamos. Ahora los seres humanos no somos capaces de salvarnos por nuestros propios medios. Eso da a entender que por más que intentemos decir o reconocernos como personas buenas, que no hacemos daño a nadie, que me porto bien, todos esos intentos son fallidos, porque de una u otra manera le hemos fallado a nuestro Dios. Y eso está escrito en Romanos 3, versículo del 10 al 12, que dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso la salvación es un don, es un regalo maravilloso de misericordia de parte de nuestro Dios. Y Él nos da la posibilidad de tomarla sin ningún sacrificio de parte de nosotros. Jesús nos justificó. Y el origen está en nuestra fe en Dios y aceptar lo que Él nos ofrece. Tenemos que aceptar lo que Jesús nos da, porque Él siempre nos justificó. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro Mesías, nuestro Señor, fue ese instrumento de redención. Él se ofreció voluntariamente para interceder por cada uno de ustedes y por mí. ¿Y cómo le podemos pagar, hermanos? No hay forma como pagarle. Por eso es que debemos valorar y agradecer el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. En Cristo somos libres de tomar el paso y tratar algo nuevo. La Biblia dice que en Cristo no hay distinción. Nuestro valor está en Él únicamente. Usted no tiene que sentirse fuera de lugar, porque Cristo es su lugar. Dios nos ama grandemente. Y su prueba de amor está en Jesucristo, que fue a la cruz, dio la vida, derramó su sangre preciosa para perdonar todos, absolutamente todos nuestros pecados, y no fuéramos al tormento eterno. Dios a todos nos quiere bendecir en esta tierra. Por eso debemos fortalecer cada día nuestro amor por Dios. Debemos reconocer su señorío. Hermanos, no debemos omitir la labor de Jesucristo en la predicación. Si lo hacemos, no estaríamos dándole la importancia a su señorío. Dividiríamos el mensaje del Evangelio. Siempre en la predicación debe estar Jesucristo como figura principal, porque solamente Él dio la vida por nosotros. Debemos presentar sin ninguna vergüenza a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Debemos entender que la salvación no es un premio, que Dios no nos salvó por ser buenos, por ser humildes, por ser justos.
o que tal vez nos ganamos por la suerte. Aquí no hay la suerte no existe. La salvación es un regalo de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó como adelanto de todo lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso Él quiere tu corazón. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Al comenzar la prédica dije, si no has recibido ese regalo aún, lo puedes tener hoy. Jesús quiere darte hoy la salvación. Quiere perdonar todos tus pecados y que desde hoy comiences una nueva vida con Él. Él quiere calmar tus tormentas, tu sed, tus angustias. Él quiere que le des tus cargas, tus problemas. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entrégale las cargas a Jesús y permítele que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador. Hoy es tu día. Dios escogió hoy para que tomes esa importante decisión. Estás a un paso de una sencilla oración. Yo te puedo guiar en esa oración. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de ese mismo instante nuestras cargas se las damos a Él y nuestras vidas son declaradas libres en los cielos. Hoy es tu oportunidad. Si hay alguien en esta sala que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy lo puede hacer. Puedes levantar tu mano. Dios te quiere dar ese regalo maravilloso el día de hoy. Si hay alguien en esta sala que quiere recibir al Señor como su Salvador, ¿puede levantar su mano? ¿No? Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, acerquémonos al trono de la gracia por medio de Cristo, a fin de recibir el poder y la gracia de Dios que nos ayude en los momentos de necesidad. Nuestro Padre Celestial se deleita en sus hijos cuando ellos disponen el corazón para honrarlo, para obedecerlo. Por eso debemos presentar sin ninguna timidez a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador y también como nuestro Dios. Si estás de acuerdo conmigo, ponte de pie, que vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque eres precioso, Señor. Gracias por derramar muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Gracias por esta preciosa palabra, Padre, que ideaste un plan y mandaste a tu único Hijo, llamado Jesús, para salvarnos, Señor, del tormento, Señor. Y ahora tenemos la libertad, Señor, somos libres, estamos en paz y gozosos para adorarte, para alabarte, para decirte que te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Gracias porque nos merecíamos aniquilar, que nos aniquiles, Señor. Merecíamos que nos destruyas, Padre, pero tu inmenso amor es tan grande, Señor, que nos diste otra oportunidad, Padre bello. Y ahora somos hijos tuyos, Señor, somos hijos de Dios. Gracias, papá. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros. Siempre sea la gloria y la honra solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.